A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Hola niños y niñas, sean bienvenidos a este programa educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Yasmín Najarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del texto narrativo y elementos del texto narrativo del área de comunicación y lenguaje de quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, edición de textos escritos, comprensión lectora y análisis. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y le vamos a dar la bienvenida al encargado de lenguas de señas el día de hoy, que es Ruth. Hola Ruth. Y bien, vamos a dar inicio en lo que usted se afianza de su material didáctico para tomar nota y adjuntarlo a su portafolio del programa Aprendo en Casa. Y bien, vamos a repasar primero un valor muy importante en el cual lo vamos a practicar hoy y el resto de los días venideros. ¿Y de qué trata este valor? Es la amabilidad. ¿Pero qué nos quiere decir? ¿Qué es la amabilidad? Bueno, la amabilidad nos dice que es una cualidad que nos ayuda a fortalecer las relaciones familiares y sociales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mediante este valor importante vamos a emprender el respeto, la educación, la tolerancia y la paciencia también, que son otros valores importantes en los cuales usted tiene que practicarlos en el lugar donde usted se desenvuelve diariamente. Muy bien, vamos a ver también el tema anterior, que fueron sinónimos y antónimos. Quiero que ustedes, ahí donde se encuentran, por favor, puedan ver acá los carteles que tenemos en cuanto a los sinónimos y los antónimos. Pero, ¿qué es un sinónimo? Quiero que ustedes acá, en base a estas imágenes que se encuentran acá, en este primer cartel, ustedes puedan tener esa idea de qué es un sinónimo. Y bien, nos dice que el sinónimo es la palabra o las palabras que se escriben diferente con significado parecido. ¿Qué quiere decir acá? Tenemos en la primera caminar y su sinónimo es andar. En el siguiente cuadro tenemos unos niños con unos globos que están, ¿qué? Celebrando. Celebrar y su sinónimo es festejar. En el siguiente cuadro tenemos a un niño que está saltando y su sinónimo es brincar. El siguiente estamos viendo a una niña que tiene un objeto en su mano, que es muy desconocido en algunos casos y en otros sí los conocemos. Es una lupa y está mirando. Y su sinónimo es observar. Muy bien, estos son los sinónimos. ¿Qué quiere decir? Les vuelvo a repetir nuevamente. El sinónimo son las palabras que se escriben diferente, pero su significado es parecido. Y los antónimos son palabras que tienen significados opuestos, o quiere decir lo contrario. Acá en el siguiente cartel de abajo tenemos también 4 imágenes. Sí tenemos en la primera un animal que todos conocemos, los hemos visto en las películas, los hemos visto en las caricaturas, es un conejo. Y su antónimo es rápido o es lento. Su antónimo es lento porque es lo contrario a rápido. En el siguiente dibujo tenemos un helado. Todos conocemos un helado, lo hemos degustado, hay de diversos sabores y su antónimo de blando es duro. En la siguiente imagen tenemos a 2 personas deteniendo un corazón. La palabra amar, ¿cuál puede ser el antónimo de esta palabra? Amar, odiar. Y por último, la siguiente imagen es un signo matemático. Todos lo conocemos, lo practicamos en todo momento, no solo en el área de matemáticas, sino también en nuestra vida diaria, en nuestra
comunidad donde nosotros nos desenvolvemos y es la suma. ¿Cuál es lo opuesto o lo contrario? Resta. Muy bien, entonces acá vimos lo que son los sinónimos y los antónimos. Fue nuestro tema anterior. Ahora vamos a dar inicio con el tema que es texto narrativo. ¿Pero qué es un texto narrativo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda qué es un texto narrativo? Bueno, el texto narrativo nos dice que son sucesos o historias en las cuales se van a relatar estos sucesos y va dirigido al lector para que el lector tenga ese placer en base a esta redacción. Pero los textos narrativos se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Están los textos narrativos literarios, que son un cuento, una leyenda, una fábula, una novela. Y los textos narrativos únicamente, pero no son literarios, está el informe, la noticia y estos son los textos. Pero algo muy importante acá, deben de tomar en cuenta que para que se cumpla la función de un texto narrativo debe de tener tres componentes principales que hay que identificar, que es el inicio, lo tenemos, el desarrollo y desenlace. Pero ¿qué nos dice del inicio? El inicio es donde el narrador presenta los personajes y la historia, el tiempo y el lugar. El desarrollo es donde se expone el suceso o el problema de la historia. ¿Y el desenlace? ¿En qué consiste? Es en el final que le estoy dando a esta historia que estoy leyendo, o bien pude haber redactado, pudo ser invento de mi imaginación. Pero un ejemplo vamos a tener acá de estos tres componentes del texto narrativo. Quiero que ustedes, ahí donde están, vengan conmigo y tengamos esta lectura breve, que es acerca de la oruga. ¿Y qué nos dice? Bien, acá tenemos en la portada una oruga. ¿Todos conocemos la oruga? Bueno, la hemos visto algunas veces, otras veces no. Viven en las hojas de los árboles, pero las orugas son unos animales que después se convierten en algo muy bonito, muy hermoso, muy colorido de la naturaleza. Y vamos a dar inicio y descubramos qué hay acá en esta fábula o este cuento. Nos dice que en el texto narrativo muchas veces el autor cambia el orden de la redacción del mismo. A veces no hay un inicio, se puede dar la redacción con el desenlace o el final y al final queda el inicio. Es dependiendo cómo quiere darle a usted ese seguimiento a esa lectura, a esa creación. Acá tengo únicamente la imagen de la oruga en el inicio. Usted puede crear la historia, puede darle el sentido a esta historia breve. Tenemos el desarrollo que nos dice: la oruga estaba muy triste porque no tenía voz, ni corría ni volaba. Entonces decidió tejer un capullo. Imagínense, se dio a la tarea de fabricar este capullo para protegerse. Se envolvió en él y se quedó dormida. Esta parte es el desarrollo de la historia, porque acá estoy detallando el problema del hecho que está sucediendo. Y vamos con el desenlace o final, que nos dice: en el momento justo, la oruga se despertó convertida en una bellísima, ¿qué? ¿Se recuerdan que les dije que se iba a convertir en algo muy bonito, colorido? En una bellísima mariposa, que voló
hacia lo más alto del cielo. Acá le di la secuencia o el orden al texto narrativo en el cual está el inicio, el desarrollo y el desenlace. Le di esa secuencia. Usted puede cambiar la secuencia de la historia dependiendo cómo usted quiera darle el final a la historia que usted puede redactar. Y bien, vamos ahora a ver lo que son los elementos del texto narrativo. Pero nos dice que el texto narrativo está conformado por 5 elementos, que son el narrador, personajes, acciones, lugar y tiempo. ¿Qué quiere decir? El narrador nos va a indicar o nos va a presentar la historia, los personajes y nos va a indicar también el tiempo y el lugar que está sucediendo este suceso. Valga la redundancia. Y los personajes se clasifican en protagonistas y secundarios. Los secundarios son los que le van a dar el sentido o el seguimiento a toda esa historia que el narrador está presentando, o bien el lector está disfrutando. Tenemos las acciones que son, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los sucesos de la historia? El lugar, pues en donde está sucediendo, la época, y el tiempo, pues lo mismo también puede ser en algún otro lugar, otro año, otro siglo, y entonces ahí se está cumpliendo los elementos del texto narrativo. Pero quiero que me acompañen ustedes en este momento también a que veamos una breve historia en la cual se cambió el orden del texto narrativo, de los componentes de este texto narrativo. Acá hay 3 imágenes en las cuales podemos detallar que hay un árbol con un panal. Todos conocemos que en el panal viven las abejas se alimentan del polen que recolectan de las flores. Tenemos en la siguiente imagen una abeja recolectando el polen de las flores para luego llevarlo al panal. Y en la siguiente imagen tenemos a unos niños traviesos que van corriendo y detrás van unas abejas que no sabemos si son del enjambre o son del panal o son del lugar donde se encontraban, pudo ser del campo o de las flores donde ellas se encontraban recolectando. Acá le podemos dar un sentido diferente. Puede ser que había una vez Cleo y Ceferino decidieron ir al campo. Si ustedes observan en esta imagen, los niños aparecen en la última imagen. Se fueron al campo a recolectar flores, una gama de flores de colores para llevarlas a su casa y regalárselas a mamá. Pero Ceferino le dice a Cleo: las abejas no dejan que cortemos las flores, parecen un ramillete de uvas que molestan y así no podemos llevárselas a mamá. Le responde Cleo: sabes, las abejas se alimentan del polen de las flores y por eso ellas permanecen en las flores, que son muy coloridas con una fragancia única. Y al pasar esto, después de la recolección, ellas llevan el polen al panal. ¿Y qué le dice Ceferino a Cleo? Bueno, hagamos algo. Cambiemos el panal de lugar para que ellas se puedan alejar de las flores que tanto queremos. Y hemos visto por días que había costado que florecieran. Y ahora que han florecido, pues son las indicadas y las que más me gustan. Le dice Cleo a Ceferino: espérate, si tú provocas a las abejas nos van a perseguir y nos van a picar. Las vas a enfadar y vas a provocar
a que todo el cuerpo se nos llene de picaduras y nos va a doler mucho. Vamos a sentir mucho calor y ahí sí mamá nos va a regañar. Pero, ¿qué pasa? Que Ceferino no hace caso, no sigue las indicaciones de Cleo y provoca a las abejas, a lo cual ellos salen huyendo porque va detrás el enjambre. ¿Por qué? Van molestas las abejas. Y al final ellos ya no pudieron cortar las flores. Se llevaron un gran susto para no volver a molestar a las abejas. Si ustedes detallaron esta historia, cambiamos la secuencia acá de las imágenes, los componentes, ya les di el orden, no importando cómo se presentan acá. Esto es realmente cómo es un texto narrativo, porque el texto nos está diciendo que va a ser nuestro momento en el cual vamos a tener ese encuentro con la lectura y la vamos a disfrutar muy ampliamente, pero también podemos tener esa oportunidad en la cual usted puede crear y darle vida a esta historia o este suceso. Puede ser a su creatividad, su imaginación. Usted tiene esa capacidad de redacción. Pero algo también muy importante, hay que cuidar cada una de las palabras. Hay que acudir al diccionario porque a veces cambiamos una letra y el significado de la palabra cambia. Ya entonces el párrafo que estamos redactando va a cambiar el mensaje que nosotros o ustedes quieren transmitir mediante la lectura. Y bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? El texto narrativo, los elementos del texto narrativo. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recomendamos, lávate las manos con agua y jabón o gel y sobre todo, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Continúa con el siguiente programa.